de la FADU. Es 6 de octubre de 2021. Estamos acá en la mesa 4 de Planificación Urbana y Territorial. Mi nombre es Adriana Guevara y voy a estar moderando la mesa. Me acompaña Sofía Frasquet Freyer como acompañante en esta tarea. Va a estar seguramente tomando algunas notas, algunas imágenes de lo que pase acá y generando una nube de palabras. Tenemos 6 ponencias invitadas, muy interesantes, y bueno, cuando quieran empezamos ya con la primera de las presentaciones. El formato que vamos a hacer es una presentación de aproximadamente 5 minutos, pues la que sigue, hasta completar las 6, y al final vamos a hacer unas devoluciones y comentarios acerca de lo que haya surgido en esta mesa. Invito entonces al primero de los equipos, cuya ponencia se llama Ciudad, Localidad o Aglomerado Urbano, conceptos como recorte y marco de análisis. El equipo está integrado por Mariana Schweitzer, Santiago Petrocelli, Marisa Scardino, Mariela Arancio, Joaquín Bosch, Cecilia Banquimano, Brenda Ponzi, Pablo Schweitzer y Alicia Magnes. Bueno, bien, cuando consideren. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se observa la presentación? Sí. Y la podés poner en pantalla completa y sacar el cartelito de abajo. Perfecto. Ocultar. Bien. Bueno, mi nombre es Santiago Petrocelli, estoy en representación del equipo que recién se nombraba. Esta ponencia se enmarca en un proyecto UBASIT, dirigido por Mariana Schweitzer, aquí presente, y con sede en el programa Territorio y Sociedad del Centro de Investigaciones Hábitat y Municipios de la FADU. En función de la convocatoria de las jornadas, decidimos presentar algunos debates que están por detrás del proceso de investigación en curso y asociados al proceso de urbanización actual. En esa dirección, con esta ponencia, lo que buscamos es generar aperturas para repensar cómo la adopción de una u otra definición conceptual del urbano incide en los abordajes metodológicos y, consecuentemente, en los resultados de nuestras investigaciones. Partiendo de ese lugar, el hecho de que estamos asistiendo a la intensificación y extensión del proceso de urbanización a todas las escalas espaciales y en múltiples direcciones nos llevó a revisar y problematizar ciertas bases teóricas heredadas y sobre todo a desnaturalizar el carácter ontológico que muchas veces le subyace a definiciones sumamente homogeneizantes del urbano. Bueno, anticipo que en el marco del proyecto de investigación en el que realizamos esta ponencia, estamos orientados a analizar la organización territorial de los asentamientos humanos de todo el país. Bueno, es un gran marco para decir cómo se enmarca esta ponencia, ¿no? Bueno, volviendo al tema conceptual, en definitiva, desde hace más de 100 años que el proceso de urbanización no se detiene, o sea, los núcleos urbanos siguen creciendo, se densifican y se expanden sin límites hasta conformar, en algunos casos, grandes áreas metropolitanas que, desbordadas, avanzan urbanizando sus espacios periurbanos e incorporando localidades cercanas menores. Y por otro lado, los otrora espacios rurales también están siendo transformados a un ritmo incesante. Las actividades agropecuarias se industrializan y sus productos circulan por redes de comercio mundial, al tiempo que la industria y las actividades logísticas se desplazan sin fronteras en busca de recursos naturales y de ventajas también comparativas para su explotación. Y a la vez que, por otra parte, también el turismo transforma los paisajes globalizando el consumo de experiencias de todo tipo, ¿no? En este contexto sociohistórico que nos toca, la definición de ciudad y del urbano, bueno, así lo entendemos, se vuelve cada vez más compleja y cada vez más inestable. Hoy, bueno, redes de flujos que facilitan, redes globales que facilitan flujos de bienes, servicios, personas e información, comunicaciones y trabajo a distancia en tiempo real, o sea, todo ello, digo, forma parte de nuestro mundo contemporáneo. Por su lado, el capital
en su permanente fluir, pendula entre su forma fija, concentrada en infraestructuras, equipamientos o industrias, y su movilidad para incrementar sus beneficios. Entonces, las tensiones entre dispersión, concentración, equiparación, diferenciación y fundamentalmente el carácter desigual y provisorio de las geografías capitalistas complejizaron sensiblemente las formas espaciales contemporáneas, dándole un carácter sumamente polimórfico, ¿no?, a las configuraciones espaciales. No obstante, la idea de que la ciudad está en todos lados y en todas las cosas es una formulación teórica, no práctica. Entonces, asimilar la idea de lo urbano generalizado es principalmente alejarse de una concepción que equipara lo urbano a la ciudad y a esta última con un objeto físico resultante. Es decir, la noción del urbano, entendemos, es entonces una construcción teórica antes que metodológica, una abstracción conceptual antes que una forma evidente por sí misma, un proceso histórico ligado a modos de producción y modelos de desarrollo antes que una forma estática o fenómeno universal. En definitiva, se trata de un tejido desigual que enlaza relaciones sociales, culturales, políticas y económicas en múltiples direcciones y escalas. En el fondo, la noción de ciudad consideramos, ¿no?, se refiere a una particular densidad de relaciones entre espacio y sociedad geohistóricamente situadas. Por otra parte, y de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación, quería aclarar que el propósito de esta revisión conceptual no es trazar una línea de corte o delimitar qué es lo urbano y qué queda fuera de lo urbano, sino más bien comprender el proceso de urbanización como un proceso multiescalar, polimórfico, abierto y relacional para, sí, dentro del mismo, poder identificar cuáles son las ciudades del país que, a nuestro criterio, deberían priorizarse como nodos estratégicos de intermediación territorial para lo que buscamos, ¿no?, la articulación de políticas públicas de arraigo, de atracción poblacional en la Argentina actual que tiendan a disminuir las desigualdades socioterritoriales existentes. Este planteo teórico implica una serie de problemas metodológicos, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿no?, la idea de que estamos viviendo en una era urbana parece ser un lugar del sentido común, pero si pensamos un segundo, digo, ¿qué elementos se están comparando cuando, por ejemplo, desde las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los entes supranacionales, se afirma que más del 50% de la población del mundo, o sea, más de la mitad de la población del mundo vive en zonas urbanas? La pregunta es, ¿cómo se sostiene esa hipótesis? Digo, ¿cómo está construido ese dato? ¿En qué ciudades viven esas personas? ¿Son comparables esos espacios? O sea, ¿podemos delimitar tan claramente dónde empieza lo urbano y dónde empieza lo rural en este escenario sumamente dinámico y complejo? O sea, también para pensar, ¿es lo mismo lo urbano o lo rural en cualquier lugar del mundo? Indagando en cómo se construye esta idea así homogeneizante, observamos que existe un profundo desacuerdo global sobre lo que hay que medir en el análisis de la urbanización mundial y en qué escala espacial hacerlo. O sea, al punto que la gran mayoría de los países miden, y de forma muy diversa, su fenómeno urbano en función de la cantidad de población que habita en un recorte espacial arbitrariamente establecido por cada país. Entonces, aunque los fenómenos urbanos son sumamente heterogéneos y multidimensionales, se los define simplificando a partir, como dirá Brenner, un artefacto estadístico empíricamente insostenible. En consideración bueno, de los puestos que en el equipo fuimos problematizando las fuentes de información disponibles en nuestro país y sus modos de relevamiento para un aprovechamiento crítico de la misma. En primer lugar, para definir nuestro universo de análisis de escala nacional, nos servimos de la categoría de aglomerado, que nos pareció más adecuada bueno, a los fines de nuestra primera delimitación de las unidades de análisis, para no involucrarnos en una definición ontológica de lo urbano. El INDEC nos colaboró en esta operacionalización en cuanto define y nombra a los aglomerados argentinos y también delimita su extensión espacial en base a la asignación de determinadas unidades geoestadísticas. Pero lo que observamos es que hay un problema en el fondo en la construcción de esta información para los usos que nosotros la queremos utilizar, y es que la geometría de los radios censales responde a las necesidades del operativo censal
y no necesariamente a las formas de ocupación del suelo. Asimismo, bueno, en comparación con lo mencionado respecto de los artefactos estadísticos, el INDEC define a los aglomerados como urbanos cuando superan los 2.000 habitantes, sin condicionamientos establecidos respecto de la extensión espacial en la que se despliega cada aglomeración. Bueno, nosotros no contemplamos ese recorte poblacional en 2.000 personas porque esa delimitación, digamos, del urbano no nos resulta útil para nuestros propósitos. Entonces, para establecer una delimitación físico-espacial de cada aglomerado, se recurrió a establecer un mínimo umbral de densidad de personas o de viviendas en el espacio que a priori refieran a una condición, a una mínima densidad de relaciones de intermediación. Y esto lo hicimos porque al observar los radios censales en el país georreferenciados sobre imágenes satelitales, vemos que hay muchísimos radios muy poco poblados y muy extensos, por ejemplo, sobre humedales, áreas de producción agropecuaria, zonas montañosas, etc. Entonces hicimos esta delimitación sobre densidades. El resultado, perdón, como criterio establecimos densidad poblacional igual o mayor a 10 habitantes por hectárea, como verán son pisos bien bajos, ¿no? Una densidad edilicia igual o mayor a 2,5 viviendas por hectárea, y bueno, obviamente en cada aglomerado consideramos los radios censales localizados al interior del envolvente resultante. El resultado del procedimiento nos arrojó 1.623 aglomerados en el país. Como se observa en la tabla, la superficie que abarca el universo de aglomerados construido en base a nuestros parámetros es sensiblemente menor a la del INDEC, aunque son relativamente similares las cantidades de población y de viviendas comprendidas. Como consideraciones finales, rápidamente, el proceso de urbanización contemporáneo plantea, entendemos, una creciente complejidad teórico-práctica para su abordaje. Entonces, la ciudad ya no puede ser pensada como una categoría ontológica, a la vez que lo rural no puede pensarse como lo opuesto a lo urbano, ¿no? En un juego de suma cero. Entendemos que necesitamos salir de esta falsa dicotomía, ¿no? En definitiva, el traslape, consideramos que el traslape no sociohistórico de viejas nociones ontológicas y sumamente arraigadas acerca del concepto de ciudad o del urbano deberían ser puestas en cuestión en el contexto de los objetivos de cada investigación en particular. En ese sentido, creemos que para comprender los procesos de urbanización en curso, los esquemas y marcos teóricos heredados deben ser sometidos a nuevas y profundas discusiones, a la vez que confrontados con las reales posibilidades, ¿no?, que plantean las disponibilidades de información para llevar a cabo el trabajo. Así, bueno, la utilidad teórico-práctica de los conceptos se juega en ese complejo, ¿no?, ida y vuelta que se da entre el planteo conceptual teórico y las posibilidades fácticas de las operacionalizaciones metodológicas de los mismos conceptos o categorías. Siempre, ¿no?, pensando en clave de que nuestros trabajos de investigación arriben a resultados lo más posiblemente ajustados a la complejidad de la realidad que se aborda, ¿no? En definitiva, consideramos que son los objetivos de la investigación los que le dan sentido a las categorías que utilizamos. Bueno, traté de ir muy rápido, les agradezco su tiempo. Ahí está en la filmina la web del programa en el cual se enmarca los dos proyectos de investigación en los que estamos analizando la organización territorial de los asentamientos humanos del país y, bueno, y las producciones que vamos realizando. Bueno, les agradezco mucho. Voy cerrando. Gracias, Santiago. Muy bien. Seguimos ahora con la segunda ponencia, que se titula Aprovechamiento de la experiencia digital del usuario en la evaluación de las infraestructuras del transporte público, análisis de la información online de las opiniones de los usuarios para la mejora proyectual en centros de transporte. Está firmada por Martín Orduna, Carlos de Candia, Mercedes Lavesolo y Nicolás Gallo. Cuando quieran. Bueno, muy buenas tardes. Se escucha mi micrófono, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto, Nico, adelante. Bueno, mi nombre es Nicolás, yo estoy en el equipo con Martín Orduna, con Carlos de Candia y con Mercedes Lavesolo, que hoy no está.
Y bueno, esta es nuestra ponencia, el aprovechamiento de la experiencia digital del usuario en la evaluación de las infraestructuras de transporte público. Bueno, hoy en día es increíble la cantidad de datos que hay online, ¿no? Cada uno colabora y da su opinión en Google Maps o en cualquier otra plataforma de cómo fue su experiencia de viaje o mismo, no sé, como que le ponemos un rating a cada local al que vamos, ¿no? Todo tiene un rating, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo principal es mejorar la experiencia del usuario en los centros de transbordo, teniendo en cuenta todos estos datos online que hay, ¿no? Tomando provecho de toda esta información online. Entonces, bueno, se indaga la importancia de una mayor comprensión de la opinión del usuario a través de la palabra para lograr mejores diseños y experiencia de viaje en los centros de transbordo. Estos son primordiales según su jerarquía en la red de transporte, resultando en el eslabón más débil por la escasa infraestructura de la cadena de viaje de los pasajeros de transporte público en el AMBA. Las tecnologías de la información y comunicación proporcionan información al usuario del ámbito del transporte en sus distintos modos, modalidades y presentación de servicios. Los usuarios acceden y se informan del estado del tránsito y servicio de transporte en tiempo real a través de sitios web, telefonía móvil, aplicaciones, redes sociales o una combinación de todas estas fuentes. Bueno, este es nuestro objetivo, es la optimización de la experiencia del usuario en el transporte. Y bueno, como ya dijimos, es tomando toda esta información que hoy en día, no sé, 10 años atrás era impensable, ¿no? Tener todo este acceso a semejante información de tanta cantidad de personas, ¿no? Y hoy en día uno con una computadora y con un software simple puede tomar provecho de esto y entender, más que nada, mediante la palabra del usuario, puede entender cuál es la situación de cada centro de transbordo, ¿no? Y cómo se puede llegar a mejorar eso. Entonces, bueno, la satisfacción del usuario debe ser un aspecto clave en la movilidad. Es necesario mejorar su experiencia para favorecer la movilidad en el transporte público. Hoy en día es fundamental tener como soporte las opiniones de los usuarios como formas de expresión para la optimización de las infraestructuras de transporte. Un centro de transbordo que brinda una experiencia de usuario satisfactoria debe tender hacia la mejora de ciertos atributos para analizar su performance, posibilitando su comparativa con otras infraestructuras y permitiendo la detección tanto de eficiencias como de fortalezas. Bueno, en el CETAM nosotros consideramos que una buena experiencia de usuario en un centro de transbordo tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Tiene que ver con la seguridad, la limpieza, la atención y los servicios, la ambientación y confort, conectividad y accesibilidad y funcionalidad, ¿no? Y bueno, de vuelta es tomar provecho de todos estos datos que hoy en día es muy fácil de acceder y entender y tratar de comparar la calidad o la performance de estos distintos centros de transbordo, ¿no? Porque un operador de un centro de transbordo dice, bueno, ¿cómo puedo llegar a mejorar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al aporte de datos para la optimización de experiencia de usuario en la movilidad urbana. No sé si alguno de ustedes usa Google Maps o siempre uno se fija en cómo es la situación, o si uno va a viajar, siempre se fija antes o después de viajar, siempre uno deja la experiencia de usuario, ¿no? Siempre uno se expresa a través de fotos, como vemos acá a la derecha, y es como una manera de manifestarse, ¿no? Es como decir, bueno, o es como una queja o como un halago a este centro de transbordo, ¿no? Entonces, bueno, la recolección de datos en un contexto urbano no solo es útil para recopilar información de manera más rápida, efectiva e inmediata, sino también como soporte para obtener mayor conocimiento de los hábitos y dinámicas de los ciudadanos y la experiencia en el transporte. Hoy, a mayor abundancia y accesibilidad de datos, resulta cada vez menos necesaria la intervención directa hacia las personas usuarias para el relevamiento y recolección de información, ¿no? Porque antes, se sigue haciendo hoy en día, se hacen las famosas encuestas de los usuarios, que hay que estar en el sitio, no se puede relevar a una gran cantidad de gente, y bueno, hoy en día es como que los datos vienen hacia nosotros, ¿no? Es como que no tenemos que ir a buscar esos datos, sino que ya tenemos ya tenemos esta cantidad de información de manera que podemos acceder fácilmente, ¿no?
Entonces, la información a través de las fuentes digitales expresadas en palabras revelan sentimientos y experiencias de viajes. El aprovechamiento de los datos y las personas impactarán cada vez más sobre el diseño de las infraestructuras a partir de la definición de espacios más inteligentes, tecnologías y eficiente funcionalidad. Muchas veces el diseño no es acorde, ¿no?, al centro de transbordo y puede ser mejorado. Y muchas veces, no sé, hasta el propio ingeniero o arquitecto que hizo un centro de transbordo u otra infraestructura no tiene como un post de cómo resultó ese espacio una vez de diseñado, ¿no? Entonces, muchas veces el usuario conoce más de las falencias de un espacio y, bueno, con todos estos datos nosotros podemos llegar a conocer y meternos en la cabeza y ver cómo mejorar estos espacios, ¿no?, para optimizar la experiencia de usuario. Bueno, la metodología que hicimos en esta investigación, primero elegimos los centros de transbordo a estudiar, que en este caso, como vamos abajo, fueron Retiro, Once y Constitución. Después recopilamos los datos online de todas estas reseñas, los procesamos y después obtuvimos los resultados y los que nos separamos tanto en cualitativo y cuantitativo, y después realizamos una evaluación y los análisis de todos estos datos, ¿no? Entonces, bueno, el análisis de datos cualitativos y cuantitativos permite la identificación de falencias y fortalezas de los distintos centros de transbordo, como así también la posibilidad de realizar comparativas entre los mismos. Para obtener todas estas reseñas se usó esta plataforma Outscraper, que baja los datos desde Google Maps u otras plataformas y lo obtiene, se baja un CSV, que es un Excel, y se puede después exportar a otro software como usamos nosotros, que es el RStudio, que bueno, permite hacer todo el procesamiento de estos datos, ¿no? Crear gráficos, como vamos a ver ahora. Y bueno, nosotros elegimos estos distintos centros de transbordo, Retiro, Constitución y Once, porque por sus similares características de macrotransferencia, y bueno, para realizar una comparativa, ¿no? Porque también tuvieron ciertas obras de remodelaciones que pasaron en los años previos, que fueron bastante similares, me parece, en los distintos años, y está bueno también, comparativa por su tamaño y, bueno, para evaluar esos cambios, saber qué piensa la gente de esos cambios, que eso también está bueno verlo, como un post después de una remodelación de una obra, decir, bueno, qué tan útil fue esta obra, ¿no? ¿Qué tanto lo aprecia el usuario, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el análisis e interpretación de los resultados cuantitativos. Bajamos de distintos años, de 2015 a 2021. Hay ratings más viejos que también se pueden bajar, pero bueno, tomamos estos años que fueron desde que se realizaron las modificaciones las mejoras en estos centros de transbordo. Y bueno, y el análisis de resultados cuantitativos permite la detección de patrones para la utilización de centros de transbordo. Conociendo ciertos factores de los centros de transbordo, tales como los momentos en el tiempo donde se realizaron ciertas modificaciones y mejoras en la infraestructura, es posible calificar el impacto en la experiencia del usuario mediante las evoluciones temporales de las reseñas publicadas. Esta visión en el tiempo permite también una comparativa macro con años anteriores que resultaría difícil obtener mediante técnicas de recopilación de información tradicionales, ¿no? Porque nosotros, si queremos realizar una encuesta de cómo fue esto en los años anteriores, es imposible, ¿no? Y hoy en día con estos datos podemos ir como al pasado y descubrir todos estos patrones, ¿no? En este caso tenemos las puntuaciones por año, que vemos que en las distintas puntuaciones, acá por rating de 1 estrella a 5 estrellas, cómo fue esa variación en el tiempo. Esta variación también la podemos ver por hora o por mes, porque los datos se bajan y uno sabe, el usuario sabe el horario en que lo puso, dónde lo puso, eso es lo bueno de toda la información que se baja. Y bueno, todo esto después se puede analizar con RStudio u otro programa y descubrir estos patrones para evaluar, a ver cómo funciona o cuál es la performance de un centro de transbordo, ¿no? Acá vemos la variación por horas. Esto después se puede ver en distintos meses del año, en distintos años, se puede separar por género. Hay un sinfín de posibilidades. Después también obtuvimos el análisis e interpretación de los resultados cualitativos. El análisis cualitativo de reseñas permite abordar aún más en detalle sobre la experiencia del usuario en la infraestructura dedicada al transporte.
un mismo centro de transbordo puede ser percibido de distintas maneras según el usuario. Entender estas interpretaciones subjetivas es crucial para lograr comprender qué valoran los usuarios y realizar las mejoras adecuadas para la optimización de su experiencia, tomando en cuenta la mayor cantidad de perspectivas posibles. Conocer y visualizar las palabras más citadas a partir de procesos de filtrado permite dilucidar inconscientes colectivos sobre los aspectos de los distintos centros de transbordo, dando una noción de los intereses y preocupaciones de los usuarios. Bueno, acá usando el software también hicimos esta cuantificación de palabras según el género. Nada, es importante saber, porque cuando uno baja los datos tiene hasta el nombre de la persona que lo hizo y se puede diferenciar por género. Si se hace nada, se puede bajar conociendo el nombre, se puede separar por género y ver a ver cómo son las opiniones dependiendo si uno es mujer o varón, o lo que sea. Y bueno, también se puede realizar estas nubes de palabras en base a las reseñas, ¿no? Se puede ver, esto lo realizamos también con los distintos centros de transbordo, ¿no? Es como que uno tiene como un inconsciente colectivo de qué es un centro de transbordo. No sé, por ejemplo, Retiro antes de las modificaciones era un desastre, y esta nube de palabras es como que están en nuestra cabeza, ¿no? Es como que antes percibíamos a Retiro como algo sucio y peligroso, y ahora, no sé si será así o no, pero creo que mejoró después de las modificaciones y esto se puede ver reflejado en los cambios, ¿no? Así como Constitución o otro centro de transbordo más chico, más grande. Así que bueno, pasamos a las conclusiones, limitaciones y potencialidades. Nada, como todo esto puede tener ciertas limitaciones y no es un ideal, pero puede servir como herramienta, como un plus de cómo evaluar este centro de transbordo, ¿no? Distintos centros de transbordo o infraestructura dedicada al transporte. Entonces, bueno, la generación de las reseñas corresponde a un grupo acotado de la población usuaria, ancianos, por ejemplo, los ancianos que no tienen estas herramientas o gente de bajos recursos económicos, ¿no? Como que mucha gente no participa en estas plataformas y muestra su opinión, ¿no? Por ejemplo, una señora de 80 años muchas veces no sabe cómo usar estas cosas y bueno, dejamos a todo este público de lado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Después es la interpretación de los datos. Se requiere de una validación en campo para una correcta verificación de los datos. Porque muchas veces los comentarios que uno pone, no sé, hay varios comentarios que son cualquier cosa y hay que tener en cuenta ver quién realmente comenta eso, si realmente está bien. O sea, hay que corroborar esos datos, por eso es importante limpiar la base de datos que uno baja. Otra cosa es la disponibilidad de los datos. Una cantidad acotada de datos disponibles puede afectar los resultados. Algunas ciudades adolecen de datos históricos online. Muchas veces Google no está en ciertas, no sé, en Nigeria uno entra y no, en algunas ciudades no está ni Google Street View o los comentarios, o muchas veces en ciertas ciudades Google entra, pero no sé, entró en 2019, ¿no? Entonces no podemos ir tan antes en el tiempo. Por eso hay que tener en cuenta esta disponibilidad de datos y también posibles restricciones y aspectos de privacidad y otras cuestiones legales que hay que tener en cuenta. Y bueno, como conclusiones, podemos decir que la opinión del usuario ha cobrado mayor protagonismo en distintos aspectos de la vida cotidiana y en particular el transporte y la movilidad metropolitana. La valoración del usuario contribuye a mejores tomas de decisiones y verifica las adoptadas tanto sobre el espacio construido como sobre el sistema de transporte público. Y por último, las herramientas tecnológicas de comunicación se posicionan hoy en día como instrumentos cada vez más confiables, permitiendo indagar sobre cuestiones de un modo más orgánico a partir del análisis de la palabra. Así que bueno, para terminar, la importancia de la palabra en cómo podemos mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Más que nada, y ver nuevas herramientas para aprovechar estas nuevas maneras de mejorar y de aprovechar todas estas herramientas que hoy en día tenemos disponibles. Y cualquiera hoy en día tiene mucho más potencial que hace 10 años, ¿no? Es como que vivimos en un mundo cada vez más conectado y está bueno aprovechar todas estas herramientas. Así que bueno, nada, espero que haya sido corto y ahora corto mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Seguimos ahora con la tercera de las ponencias.
Se titula Análisis espacio-temporal de la cobertura del suelo y uso de la tierra en Argentina mediante herramientas tecnológicas de libre acceso. El equipo está integrado por Diana De Pietri, Patricia Dietrich, Alejandro Carcaño y María Adela Igarzábal. Bueno, ¿qué tal? Bueno, lamentablemente la doctora Di Pietri, que conjuntamente con ella empezamos este proyecto, no se encuentra, así que voy a comentarlo yo. Bueno, todo surgió, nosotros estamos trabajando en el análisis del espacio temporal de la cobertura del suelo y el uso de la tierra en la Argentina mediante herramientas tecnológicas de libre acceso, ¿no? Ese es el título del proyecto que iniciamos este año, sí. El objetivo general es investigar herramientas tecnológicas de libre acceso para contribuir a modelos de evaluación, seguimiento y tomas de decisión. Entonces, primero analizamos la oferta de herramientas desarrolladas, por un lado, de Open Forest y Google Earth Engine. Por otro lado, poner en funcionamiento los procedimientos, programas y bases de datos de acceso abierto. Generar un modelo de uso de la información estratégica, sistematizar el análisis del proceso del cambio según la escala espacial y temporal y organizar las bases de datos y fuentes de información necesarias para los diferentes casos de estudio. El caso que tomamos como ejemplo es el evaluar el uso de la tierra a través del ritmo de cambio. Sí, la tercera. Bueno, la metodología fue el ajuste. Primero que nada nos pusimos a estudiar justamente el Google Earth, el Google Engine y el Open Forest, bueno, y por supuesto otro programa, el QGIS o ArcGIS, dependiendo. Pero como era de acceso libre, nos concentramos en el QGIS. Bueno, tuvimos que recolectar la recolección de datos, el análisis de la información estratégica y el proceso de tomas de decisiones. Sí. Bueno, el sistema Collect Earth, no sé si querés hablar, Ale, del paquete. Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro, trabajo con Patricia y Dietrich y Diana De Pietri, y lo que en breve quiero comentar que el sistema de Collect Earth es una asociación entre Open Forest y Google, aprovechando de Google su tecnología. Son herramientas online, de escritorio también hay, y de móviles, de código abierto, que pertenecen a grandes colecciones, o que pueden acceder a grandes colecciones, mejor dicho, de imágenes gratuitas de alta resolución, obtenidas desde satélites, y a recursos informáticos en la nube, que facilitan una recopilación de datos, el análisis y el reporte de modo flexible y eficaz. Por eso, como dijo Patricia, estudiamos estos programas para que todo el mundo pueda comprender y ya que son de libre acceso, que lo pueda manejar. Ahora le doy el paso a Patricia. Bueno, nosotros empezamos a definir, piensen que estamos en estudio todavía, ¿no? Pero empezamos a definir las distintas categorías, subcategorías y conversiones del uso de la tierra. Sí. La próxima.
Bueno, estas 8 categorías que estamos evaluando del uso de la tierra, definimos como vamos a trabajar con áreas urbanas, ¿no? ¿Qué contenía esta área urbana? Bueno, por un lado, tierras forestales, por otro lado, tierras de cultivo, por otro lado, pastizales, humedales, la edificación urbana, espacios abiertos, circulaciones y cuerpos de agua. Sí. Seguimos la otra. Bueno, esta conversión de la tierra, ¿qué puede pasar durante el transcurso del tiempo, ¿no? Puede haber un mismo uso de la tierra que no manifieste una transformación, o puede pasar que diferentes usos de las tierras sí manifiesten esa transformación. Seguimos. Bueno, el caso de estudio que seleccionamos es el análisis de las tendencias de cambio de los distintos tipos de cobertura y uso de la tierra. El área es el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Y utilizamos la metodología propuesta por la FAO Open Forests, de monitoreos de transformación del espacio geográfico en áreas urbanas. Sí. La definición geográfica, y ahora volviendo al trabajo de Santiago, nosotros definimos, por ejemplo, el área urbana, las unidades catastrales con una superficie menor a 5 hectáreas. Nosotros teníamos que definir esa área urbana para justamente hacer el muestreo, ¿no? Entonces tomamos como unidad catastral la superficie menor a 5 hectáreas. Sí, seguimos. Y esta es el área que nos quedó de estudio. Ahora sí, Ale nos va a contar cómo fue el trabajo de distribución de muestras de estudio en esta área seleccionada. Sí, dale. Bueno, en principio se usó la potencialidad, como dijo Patricia, estudiamos los beneficios de Open Forests, que se asoció con Google por su tecnología y Google Inch es una de sus tecnologías más potentes que tiene Google en este momento. Bueno, Patricia mostró el contorno del área de estudio, eso se hizo en QGIS, después se lo tuvo que importar a Google Engine y bueno, mediante algunos comandos de Java se pudo introducir y ¿para qué sirve esto? Para después hacer una grilla en el área de estudios para que no se saliera del contorno del área de estudios, ¿sí? Entonces, para que no se saliera, se tuvo que poner el contorno del área de estudio en el Google y después con otra aplicación que tiene, como ustedes están viendo, que es experimental esta aplicación, se hizo una grilla que el usuario, como dice acá, el número y el tamaño de muestra se define por el usuario. Nosotros podemos definir la cantidad de muestras, sea 1, sea 100, sea 1000. ¿Sí? Pasamos. Después de este proceso que se hizo en el programa, se agarró un desarrollo hecho en Open Forests, que es para el diseño de las encuestas. Que es el diseño de las encuestas, que ahora vamos a ver rápidamente cómo se hace y se desarrolla una encuesta. Se agarró, como ven acá en el círculo azul, se agarró lo que se sacó de un producto y se lo importó a otro. Entonces ahí tenemos las muestras aleatorias. Acá lo que se hace en esta primer solapa o primer pantalla es dar información que es una encuesta, que los puntos dentro de la parcela o la grilla van a ser de 7 por 7 y el área de la parcela. En la segunda pantalla, digamos, se hacen
todo lo que sea la confección de tablas que pueden tener niveles y subniveles de las que se necesita para las encuestas. Y en la tercera pantalla, o solapa, se hace la configuración y todo lo que se necesita. En la tercera solapa se confecciona las listas y empezando a confeccionar la encuesta con sus atributos, códigos, fórmulas, es decir, todo lo que se necesita para el diseño y configuración de las mismas, según las necesidades a investigar o a relevar. Después de este proceso, lo vamos a pasar rápido a esto. Después de este proceso, se abre el ColexEAR, que es otro programa o componente del Open Forest, donde conjuntamente se abre con el Google Earth Pro. Trabajan en conjunto. Entonces, se abre lo que exportamos, ya pasamos por 3 programas, se abre en este programa para fehacientemente realizar la encuesta. Como ven acá, todo lo que está en azul es lo que dijo Patricia, el área de estudio, y se ve muy, muy poquito, que ahora lo vamos a agrandar, son las muestras aleatorias que los tiró el segundo app o soft web, que acá lo vemos un poquito más ampliado, que son las muestras que tiró aleatoriamente. Agarramos una encuesta, la superficie estimada a través de la cantidad de puntos de la grilla, dijimos que ya habíamos puesto 7%, entonces acá tenemos 7 por 7, que en total es 49. ¿Para qué nos sirve esto? Para un estudio del suelo, para ver si hay construido, si hay vegetación o si hay circulación, el cuadrito que mostró Patricia anteriormente con los usos del suelo. Bueno, acá vemos un poquito más grande. Una vez que se hace clic, al hacer clic se nos abre varias pantallas, donde cada pantalla nos muestra para una mejor estudio. Para hacer más eficaz la encuesta, los muestra diferentes imágenes satelitales de diferentes proveedores y de diferentes años, y acá con este histograma nos ayuda a definir si hay cambios en la Tierra o no. ¿Sí? Abre este y abre 2 más. Este que nos da como una historia de correr la división del medio, y acá tenemos cómo es la encuesta con los 3 programas abiertos que nos definen los distintos tipos de años y qué pasó ahí a través de los años. Y así se va, así se va completando la encuesta. Esto lo pasamos rápido, nosotros hicimos una prueba, este lugar es heterogéneo, ponemos la fecha, esto fue hecho a medida, se pueden hacer tantas encuestas a medida como el usuario quiera para el estudio del suelo. Acá como pusimos heterogéneo, hay que ver la relevancia de los puntos de esa grilla de 7%, entonces acá ponemos que 12 pertenece a circulación y 37 a construido. Entonces lo tienen que dar un total de 49, que es el total de puntos que tenemos en la parcela o grilla. Si se pasa de 49, da un error, y si es menos, no nos deja pasar a la segunda solapa, que es uso de la tierra. Una vez que completamos eso, ponemos, vemos a través de las distintas imágenes satelitales más las imágenes de Google Earth Pro, que está ahí, y ponemos lo predominante, que es lo construido. La subdivisión es residencial urbano, cerrado. Hubo cambios, le ponemos que sí, porque con las diferentes imágenes, si el Google Pro tiene una línea de tiempo que nos deja ver al pasado, entonces decimos que sí, que hubo un cambio. ¿En qué año? En el 2002. ¿Qué había antes de lo construido? Y había pastizal. Entonces así se va analizando la compacidad. Esto me confundí yo. Sí creció, sí.
podemos poner que creció o disminuyó, y si hay algún comentario, si hacen los comentarios necesarios que tenga esa solapa. Después pasamos a riesgo. Cabe acotar que nosotros tenemos todo un desarrollo de riesgo en capas, donde se pone las diferentes capas para ver si hay riesgo. Y bueno, y a medida que vamos viendo las muestras o las encuestas, nos vamos fijando a ver si hay riesgo. Acá hicimos una simulación donde tipo de amenaza se puede poner la amenaza que hay o cualquier otras amenazas, seleccionar las que quieran, de qué grado es, y si tenemos algún comentario funciona igual que la otra ventana. Acá vulnerabilidad funciona lo mismo, ponemos alguna o todas, le ponemos que es medio o bajo, y si algún comentario o no. Después de esto hay un comentario general que hace la encuesta esta de va parcela, apretamos Send y estos datos va a integrar una tabla, a una fila, digamos, a un registro de una tabla que estamos construyendo con estas encuestas. Y automáticamente acá nos pone que ya está hecha y nos tira a la siguiente. Una vez que ya tenemos todas las encuestas, se agarra, se exporta, que el mismo programa lo puede exportar a un programa embebido que se llama Saiku, que es de análisis, o si no, a cualquier otro programa común que sepamos usar, en CSV, en XML, pero ya el OpenFOREST ya trae un programa para analizar estos datos. Y así, con las 100 encuestas, las 1000 encuestas, se puede hacer un estudio más o menos valedero para una toma de decisión, por ejemplo. Bueno, y eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tomé nota en lo posible de todos los pasos, pero tal vez después me contacte. Me pareció muy, muy interesante. La siguiente ponencia se titula La accesibilidad desde el enfoque de desarrollo urbano orientado al transporte público, o TOT en nodos del AMBA, y es de Juan Manuel Ruarte. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo mismo compa. No sé por qué no estoy pudiendo compartir una sola, perdón. Estaba tardando por eso. Voy a hacer una compartida general. Me disculpo. Bueno, mi nombre es Juan Ruarte Álvarez. Yo estoy haciendo una tesis en ProPUR sobre el AMBA, visto desde un enfoque de planificación integrada al transporte público. Este es el segundo año que presento, este es un avance. La metodología que voy a describir un poco más en detalle a continuación nos sirve en este caso para diagnosticar y evaluar sinergias e impactos recíprocos en nodos de transporte público del AMBA, con la idea de evaluar si esto puede representar un abordaje superador. Las variables de análisis se basan en el transporte público o transporte sostenible, en realidad, con todas sus dimensiones, en infraestructura urbana asociada, en las actividades económicas y residenciales, en dinámicas de mercado inmobiliario, y también en las expectativas de los actores, de los nodos y los procesos de toma de decisión. Esta es una... Sí. Perdóname, Juan Manuel, que te interrumpa. Sí. No se está viendo la presentación. Ah, bueno, gracias. Quedó ahí frisada. ¿Querés que vea si la puedo pasar yo? No, es un problema mío de acá porque estaba presentándolo en otro programa. Perdón, ahí voy de vuelta. Bien. ¿Ahora sí? No.
todavía no. Todavía no. No está queriendo. Ah, no se ve nada directamente. Se ve, No. Vemos Nos el vemos nosotros. Se ve el Meet. Ah, perdón. tu Meet, se ve tu pantalla de Meet. Gracias por avisar. Es que tuve una computadora nueva hoy. Fíjate si después de la presentación, si no lo pasamos desde acá, que para Bien. eso les pedimos todo. No, sí, está bien. A ver ahora. A ver si... ¿Ahora se ve? Me parece que no, se sigue viendo lo mismo. Se sigue negro, entonces- se ve. No, Se ve el entonces Meet. digo, hay un problema. Dale, lo comparto yo. No he compartido la pantalla, Juan. No, lo que pasa es que estoy en una computadora que es prestada y es Mac, y ahí me salió el Windows y falló eso. Bueno, comparto yo, decime Sí, por la favor. que sigue como Sí, solemos por favor, disculpa. Es eso, estoy acostumbrado. Uno nunca agarra una Mac y pensé que lo iba a manejar y no. Bueno, me adelanto a la segunda, así no perdemos tiempo. La siguiente diapositiva es lo que estaba hablando recién, sobre los objetivos, las variables de análisis y las oportunidades de intervención, que sería la fase final. En la siguiente vemos antecedentes internacionales, que es una metodología que tiene bastante recorrido en el ámbito internacional y algunos pocos antecedentes locales, siempre en el AMBA. Si bien es un enfoque que se está generalizando y ya en todos, digamos, en muchos ámbitos académicos y profesionales ya está presente. Y tenemos particularmente en el AMBA una situación de oportunidad que es la ejecución de obras de mejora de transporte ferroviario, con lo cual una primera etapa de este análisis se va a centrar en el modo ferroviario, lo cual implica que también se pueda ampliar al modo automotor, que es uno de los prevalentes. En la siguiente. Particularmente de la metodología TOD, que tiene varias versiones, vamos a concentrarnos en estos 5 ejes de análisis, que voy a presentar solamente 3 en esta primera etapa, con un poco de gobernanza, en función de las oportunidades de las obras. La siguiente. Para esta primera etapa vamos a ver una implementación de variables para seleccionar algunos casos y ver correlaciones para poder ver si podemos armar tipologías. Digamos, al haber tanta diversidad de nodos en el AMBA, la idea es poder llegar a conformar cierta tipologización para evaluar estrategias TOD diferenciadas, digamos, diciendo que no todos los nodos son de la misma escala o carácter. Entonces ahí tenemos variables bastante simples que estamos trabajando en esta primera etapa para probar la metodología, y luego en una etapa más de casos piloto trabajaremos con la totalidad de las variables. La siguiente. Esta es una muestra de la totalidad de estaciones ferroviarias operativas. Vamos a excluir las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser un ámbito que es muy distinto, digamos, del resto del AMBA, y esto nos desvía mucho la muestra. Entonces, en esta primera etapa trabajamos con el AMBA fundamentalmente, y con frecuencias medias y altas de ferrocarril, salvo unos casos de frecuencias bajas, pero que por tener un proyecto de mejora, como es el caso del Mitre, en la zona de Escobar y Pacheco, de Pacheco más bien, vale la pena considerar. La siguiente. Entonces, del punto de vista de la demanda, si se quiere un indicador muy simple, que contamos con los datos de transacciones SUBE, de acceso público, y el modo automotor, más allá de la importancia del modo ferroviario, queremos caracterizar los nodos con el nodo automotor en su área de influencia, porque es el modo preponderante en el AMBA, como decíamos antes. Entonces, aquí tenemos el mapa de eso, de las transacciones de colectivo. Y tenemos una primera preselección de menos estaciones, como para profundizar el análisis. La siguiente.
Ese análisis se puede profundizar en cuanto a las fuentes secundarias de centralidad, que es un estudio de ABA, ya de varios años, de Pedro Aba, que en realidad merece una actualización, y lo que veíamos en la ponencia anterior del Big Data y las fuentes de datos que hoy disponemos, que se puede hacer perfectamente. Bueno, es una de las dimensiones de análisis que estamos considerando. La siguiente son las variables sociodemográficas. Acá solamente está expresada la densidad, pero también hay otras variables que son claves a la hora de analizar el enfoque. Y finalmente, como les decía, las cuestiones ambientales son más de la escala urbana, que no va a ser parte de esta ponencia. En la siguiente, acá vemos un primer intento de correlación. Acá lo que se hace es tratar de caracterizar los nodos en función de el eje de las X, la cantidad de boletos ferroviarios, y el eje Y, la cantidad de boletos de colectivo. Entonces esto ya permite ver los rasgos más o menos de estos nodos. Hay nodos de alta jerarquía, que están claramente más hacia la derecha y más hacia arriba, pero con carácter más ferrocarrilero o más de colectivo. Lo que ven en color son la cantidad de población, en cortes de 10.000 en su entorno, y el tamaño es el nivel de centralidad. No está puesto ahí, disculpen. Entonces, ya empiezan a aparecer algunas, perdón, la siguiente. Algunas, por ejemplo, que vemos con similaridades, como Moreno o Merlo, que son áreas más bien comerciales, donde es baja la densidad de habitantes, ¿no? Siendo que el escenario óptimo de Todd sería tener más cantidad de habitantes. Esto es algo teórico, ¿no? Y en la siguiente vemos otros casos como Independencia o Lemos, que tienen, digamos, alta cantidad de transacciones, por encima de la media, pero que no tienen ni centralidad ni habitantes. Entonces, si vamos a la siguiente, haciendo un zoom, no, perdón, en la anterior, simplemente como para cerrar esto es un primer esbozo de correlación que permite caracterizar. En la siguiente vemos otra prueba, que es un indicador compuesto de ferrocarril y transporte público sobre, como oferta, cantidad de líneas y servicios, sobre boletos, ¿no? Para ver simplemente una correlación simple de este tipo. Entonces vemos que hay nodos con alta cantidad de oferta. En el extremo tenemos el Oro del Valle, como de menor oferta relativa, pero alto uso por Varela. Y la siguiente es simplemente un zoom de esto, donde volvemos a ver Independencia y Lemos, ¿no? Con alta oferta y alta demanda, si se quiere, pero es simplemente un indicador muy simple de demanda, que no es más que un proxy, como para seguir caracterizando estos nodos en función de cantidad de habitantes y centralidad. La siguiente. Bueno, esto no voy a explicar, pero tenemos varias correlaciones de este tipo en función de la densidad y la cantidad de líneas, ¿no? De oferta. La idea de esto es, bueno, establecer estas tipologías. Pasamos a la siguiente para no demorar tampoco. En función de estas correlaciones, ¿no? Entre centralidad y funcionalidad y escala, y testear todas estas premisas del enfoque Todd en cada uno de estos nodos, viendo que no todos son iguales y no todos pueden aspirar a las mismas estrategias. Y ya para ir cerrando, la siguiente. No, hay algunas primeras tipologías que estamos pensando, según diferentes tipos de nodos, seguir seleccionando para poder ir al paso siguiente, que sería la escala más de sector. Y más adelante. Esto es, por ejemplo, una mínima idea de cómo puede resultar y cómo se caracterizan y cuáles son los nodos más interesantes en cantidad de escala y qué se puede hacer, digamos. Un lugar donde hay alta oferta de transporte, alta conectividad, como Lemos, y no hay centralidad ni habitantes, ¿no? Es un lugar donde hay oportunidades de intervenir en lo abstracto, digamos. Y en el punto opuesto, donde hay muchos habitantes y poca oferta de transporte. Adelante.
adelante porque esto es parte de lo mismo, no me quiero demorar. Son las variables de los pasos a seguir, que ya son más detalladas y son más integrales, sobre todo. Y sobre todo teniendo en cuenta los actores, la complejidad de los actores, que es algo que es fundamental y que este enfoque también trata de abordar como punto en común de encuentro para intervenir. Y la última creo que es, bueno, posibles estrategias que en la otra punta del trabajo se pueden, digamos, testear con estas posibles oportunidades de intervención. Bueno, nada más, no me quiero extender mucho más, es simplemente un esbozo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy bien surfeado el problema, con mucha prestancia. Seguimos con... Sí, perfecto, por eso, con problema y todo. La ponencia que sigue es de Maximiliano Velázquez y se titula Análisis socio-urbanístico para una futura estación ferroviaria de la línea Mitre en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires. Reflexiones teórico-conceptuales del desarrollo orientado al transporte sostenible. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estoy tratando justamente de compartir. Ahí me dicen si se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto, entonces arrancamos. Bueno, tengo la enorme suerte de que justamente mi antecesor ya explicó bastante sobre lo que es un DOT y demás, con lo cual vamos a pasar un poquito de largo algunas cuestiones que por ahí, para concentrarnos un poco más en el trabajo que realizamos, ¿no? La primera cuestión es que lo que planteamos es tratar de trabajar la relación entre planificación de las infraestructuras de transporte y los procesos de urbanización, y el estudio de caso que seleccionamos es una propuesta de una nueva estación ferroviaria que ha generado o ha formulado el partido de General San Martín, vinculado a la prolongación de la electrificación de la línea Mitre más allá de la cabecera del servicio en José León Suárez. A partir de un PD que tenemos en curso actualmente, nuestro adoptante es el municipio de General San Martín, y en esos diálogos surgió una serie de reuniones con ADIPSE, con la administradora de bienes ferroviarios, infraestructura ferroviarios, justamente para empezar a analizar cuál sería un punto para instalar una nueva estación. El marco, entonces, son los lineamientos de los planes de movilidad urbano sostenible, el paradigma del desarrollo orientado del transporte, el plan director de transporte de la Agencia Metropolitana de Transporte del 2018, la sustentación es el plan operativo quinquenal de la Sociedad Operadora Ferroviaria SOPSE, donde está la electrificación, la prolongación y la electrificación de los ramales del Mitre, y el Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático, también del 2017, que pone a esta propuesta como una alternativa superadora, ¿no? Bueno, en desarrollo orientado al transporte y sus múltiples excepciones, nosotros trabajamos con la que le agrega la S atrás, la idea de ponerle la sustentabilidad detrás, pero básicamente, conceptualmente, es analizar un punto en función de un área de captación típica, con un nodo estación, en donde se trata de observar la mayor diversidad o mixtura de usos, ¿no? Y un área de captación extendida, en general, basada en movilidad sostenible, ¿no? Y ese es el corredor de transporte masivo, en este caso ferroviario. El proyecto es que ya mostró brevemente también mi antecesor, y básicamente era analizarlo en función de los principios de los DOTs a esa estación propuesta y otras alternativas que podía haber en el medio, ¿no? Entonces, se trata de estos dos, en rojo están los dos tramos a electrificar, a prolongación de electrificación, los cuales ya tienen financiamiento y están en etapa de ejecución las primeras obras, ¿no? Allí van a observar con unos círculos redondos aquí las dos estaciones. Esta es la propuesta por el Partido General San Martín y esta es la histórica, una histórica que figura en varios proyectos anteriores, que es de vinculación de dos ramales ferroviarios, el Mitre y el Belgrano, ¿no?
Cuando vamos un poquito más al punto, lo que hicimos, en este caso, ahí sí, dentro de los límites del partido de General San Martín, es analizar, en base al paradigma 2, la densidad y diversidad de clústeres de equipamientos urbanos en un radio de 500 metros, que luego se extendió también hasta un poco más, pero inicialmente pasábamos con esta lógica. Tratar de ver la intensidad de la movilidad con los hexágonos de las transacciones SUBE, de la misma manera que nos presentó nuestro antecesor, y la conectividad con el transporte público en los recorridos del transporte urbano. Ahí hicimos, bueno, varios trabajitos con GIS y algunos otros. Este es un esquemita de resumen simplemente. Y las conclusiones que llegamos, o el de trabajo de comparación, es que si lo analizamos en términos de densidad, diversidad, diseño, conectividad y accesibilidad, en estos 5 ejes, hay más en los proyectos 2, pero seleccionamos estos que son los más significativos, empezamos a poder hacer un comparativo, ¿no? En las densidades estamos en los bordes de la urbanización, estamos en los bordes del Partido General San Martín, es baja en los 2 proyectos. En el proyecto de San Martín, a su vez, hay un proceso de regulación de asentamientos urbanos y un proyecto urbanístico, con lo cual podemos suponer que puede haber una densidad media. En cuanto a diversidad, hay muy pocos equipamientos en los dos casos, estamos siempre en bordes. El diseño, en el caso de la estación de transferencia, al estar al lado también de la autopista del Buen Aire, permite intentar alguna alternativa de park and ride, para que algún usuario automotor pueda estacionar y tomar el transporte público en cualquiera de las 2 direcciones. Y en el caso del diseño para el Partido de General San Martín, se trata más bien de una estación local muy cercana a una terminal de una de las más importantes empresas de colectivo de la provincia de Buenos Aires, con lo cual puede convertirse en potencial terminal de esas líneas, ¿no? En cuanto a la conectividad, la de transferencia entre Mitre y Belgrano tiene un carácter más regional, justamente, y la integración con la autopista también se lo da. Y en el caso de la propuesta de General San Martín, un poco más local, tratando de integrar a esos barrios muy degradados que hoy tiene el Partido General San Martín en esos límites. Y en cuanto a la accesibilidad, el hecho de estar al lado de una autopista genera que esa accesibilidad desde el punto de vista de la caminabilidad, de llegar en forma sustentable, sea muy baja y requiere muchas obras para tratar de lograr esa interconexión entre modos. En cambio, en el caso de la propuesta de la estación del municipio de General San Martín, hay algunas lógicas en cuanto a la generación de una avenida de borde, mejoras en vialidades y veredas barriales, ¿no? Este es el proyecto, la estrategia general del Partido General San Martín, que fue la construcción de ese camino de borde, como ustedes lo pueden llegar a ver aquí, con la instalación de algunos equipamientos urbanos, y en esos equipamientos urbanos está esta reconsideración. Aquí estaría la estación que ellos están planteando, en este punto, si se ve acá con el mouse, al final de lo que es la línea Suárez. Cuando vemos en este mapa de detalle, esto ya es con el proyecto que está ejecutando San Martín en términos de la instalación de algunos equipamientos y fortalecimientos en lo que es el saneamiento del canal Sanjón Suárez Sur, lo que es un proyecto Procrear que ya está en ejecución acá y estos otros que ya están terminados, también en términos de master planes de sector a escala barrial y algunos parques públicos. Con lo cual esa estación propuesta en este punto venía a jugar con esta reconversión que se le estaba dando a esta zona. Como conclusiones preliminares del análisis y de la potencialidad de utilizar estas metodologías DOTS para analizar puntos específicos del territorio, tal cual también inclusive como mostró mi antecesor, lo que podemos pensar es que el proyecto de la estación de transferencia, si bien se presenta muy interesante como para complejizar y conectar las redes de transporte, no pareciera favorecer el desarrollo local. Y claramente, desde el punto de vista del municipio de General San Martín, la propuesta de estación en el sitio donde lo pone, en una zona muy degradada, permite empezar a compensar esas desigualdades que la propia lógica de urbanización ha generado, ¿no? En términos de DOTS, ninguno de los 2 puntos satisface estos criterios, por lo menos en los 2 fundamentales o específicos a partir de la cual se pueda recuperar plusvalía, ¿no? Que al fin de cuentas el DOTS
la clave central es la posibilidad de que la infraestructura de transporte pueda recuperar algo de plusvalía urbana a partir de rentas futuras. Bueno, los criterios de densidad y diversidad son muy bajos en ambos puntos, con lo cual, desde el punto de vista teórico, pareciera que no sería adecuado técnicamente. Sin embargo, pareciera una respuesta adecuada a las demandas actuales de movilidad de estos barrios, ¿no? Estos barrios bastante carenciados de borde. No obstante, el proyecto de la estación está integrado o está pensado en términos de integración y una planificación integral de desarrollo urbana. Y eso es un punto a favor, que muchas veces en el ámbito de transporte la articulación con la planificación urbana y particularmente local es algo que escasea muchísimo. Entonces, encontrar una alternativa y una propuesta de estación acompañada desde el municipio por un desarrollo urbano preexistente, pareciera una buena señal y una buena alternativa como para evaluar. Bueno, simplemente esto queríamos comentar, queríamos poner en consideración para generar el mejor debate posible en términos justamente de buscar cómo estas alternativas teóricas impactan de lleno en los territorios del área metropolitana de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Es una zona en la que yo soy adjunta de Proyecto Urbano en el taller A77 y hace 3 años venimos trabajando y varios de nuestros estudiantes han propuesto una estación de tren ahí, donde vos la estás proponiendo. Así que es muy interesante toda esta mirada acerca de los sistemas de reconocimiento y las necesidades socioespaciales de los lugares. Seguimos entonces con la última de las ponencias, que se titula Infraestructura de Datos Espaciales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y de FADU, las palabras y definiciones en esta construcción colectiva. El equipo está integrado por María Adela Igarzábal, Julio César Benedetti, Patricia Dietrich, Raquel Ajuacho, Alejandro Carcaño, Patricia Mayo y Fernando Tomasi. No sé, Julio, ¿llegaste? ¿Se expones vos? Perfecto, ahí me desmuteé, estaba pensando en voz alta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les pido mil disculpas por llegar tarde, no quito más segundos a la presentación. Bien, tal como estabas planteando, Adriana, el equipo en rigor, hay un equipo núcleo con el que arrancamos el proyecto, pero muchos de los que están aquí presentes han participado y ya hoy son parte de lo que llamamos el equipo de la IDFADU, porque se trata justamente de un proyecto con un fin determinado. Vamos por partes. Cuando estamos hablando de infraestructura de datos espaciales, hasta conceptualmente hay algunos elementos que ameritan una discusión, un planteo, de manera tal de entender cuáles son los roles que se juegan. Se trata, cuando hablamos de información espacial o geoespacial, estamos haciendo referencia a lo que hemos visto en mapas recién perfectamente mostrados por Maxo y, bueno, que con anterioridad han nutrido otras presentaciones, porque son un insumo básico para poder entender el territorio, ¿no? Ya no son los mapas en papel, sino este formato que tiene la ventaja de poder mantenerlo actualizado y poder darle vida y poder compartirlo. Tiene la desventaja cuando no está convenientemente estructurado, cuando no responde a una determinada norma o protocolo, que tengo información, hoy podemos entrar a Internet y encontrar toneladas de conjuntos de datos que probablemente creamos que nos sirven, pero si no tienen su metadato, difícilmente podamos incorporarlos en forma metodológica y obtener resultados ponderados en términos de la calidad final de lo que están mostrando. Entonces, información geoespacial, uno de sus componentes, los metadatos, y una estructura de informática
y de comunicaciones para poder llegar al universo de usuarios o para poder compartir. Esto es un muy mal gráfico de cómo datos, información geográfica y metadatos se comparten entre distintos usuarios finales o quienes son también productores de esta información. Existe un estándar, varios estándares internacionales que para la Argentina están digeridos, simplificados a través de IDERA, que es esta gran comunidad de la información que tiene no solo componentes, forman parte, participantes del Estado nacional, provincial y gobiernos locales, sino también de ámbito de universidades, que tiene una fuerte presencia. FADU hoy por hoy está presente a través del CIM, aspiramos a que sea FADU en su conjunto. Para eso tenemos que tener nuestra propia IDE. El proyecto de investigación arrancó viendo el universo de centros de investigación, programas, y descubrimos, no es que descubrimos, pero se sumaron y nos abrieron mucho el panorama también la presencia de cátedras vinculadas al estudio del territorio, tanto en grado como en posgrado. Es así que cuando mencionamos al proyecto, que no es un fin con un fin limitado a un tema específico, sino abierto a toda FADU, y lo planteamos en términos de una construcción colectiva, arrancamos por invitar, hacer participar o lograr participación de muchos actores. Insisto, muchos de ustedes han estado en alguna reunión, una informativa, en talleres, en reuniones casi particulares, donde comunicamos nuestra mirada, escuchamos qué es lo que cada uno interpretaba respecto a esta propuesta, integramos al equipo, por eso hablamos de un equipo de IDE-FADU, discutimos, acordamos principios, mejoramos nuestros propios preconceptos de lo que entendíamos que debía ser una IDE para FADU, y nos pusimos ya a trabajar en concreto para estar presentando, Dios mediante, en un par de meses más, o será principios del año que viene, esta propuesta para que la FADU tenga su infraestructura de datos espaciales. Esta mirada, digamos, un ordenador que nos sirvió y que surge como fruto de estas reuniones es que el universo de información geoespacial que existe dentro de FADU, deberíamos estar focalizados, al menos en un principio, en publicación de información geoespacial, limitado a información geoespacial, de los resultados o de resultados que sean útiles de proyectos de investigación, de programas, centros o de cátedras que hayan hecho algún tipo de abordaje. Y entendiendo, esta es una visualización de una maqueta que ya está desarrollada, parte de nuestro equipo ha desarrollado esta maqueta, a partir de la cual, de cada uno de estos botones, uno puede acceder tanto al visor de mapas, donde está publicado ese conjunto de capas temáticas que son centrales de un proyecto de investigación, con un link a su metadato, con un link a una síntesis del proyecto, con un link al proyecto, si es que está publicado en algún sitio o cargado dentro de este mismo portal, es decir, con una estructura abierta para que quien accede a la información, y con posibilidad de descarga también, pero quien accede a ese set de capas temáticas de un determinado proyecto, no tenga que estar averiguando de qué época es, quién lo hizo, qué metodología, por qué llegan a este resultado si el que lo descarga está llegando a otro porque aplicó una metodología diferente, diferentes fuentes de información. En definitiva, que cada uno de estos, digamos que la forma de publicar sea a través de proyectos y que quien accede a esta información
el público en general u otros centros o nuestros estudiantes, nuestros alumnos, sean digamos, tengan todo ese marco de referencia de la metodología, las fuentes y hasta datos de contacto para poder llegar, ¿no? Esto es una teoría de cómo vemos, por ejemplo, al visualizador con acceso a través de determinados proyectos, acá simbolizados como proyecto 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Bien. 5 respuestas, pues creo que no vamos a tener tiempo de preguntas. La IDFADU está pensada para publicar información geoespacial, no invade otros ámbitos de publicación y eventualmente genera los hipervínculos para facilitar ese acceso. Los responsables, lo que se publica va de mano de los responsables de cada uno de estos resultados. Tiene que estar estandarizado. Cuando decíamos dato, metadato, bueno, eso son parte de esos estándares necesarios, no solo para garantizar la interoperabilidad, sino para entender de qué se trata y le da integridad a la información que está publicada. La participación está abierta a todos. Cuando decimos que hay un equipo grande, ampliado IDFADU, está abierto a todos, aunque recién se estén enterando hoy de que esto existe. Y estamos próximos a presentar los resultados, lo acabo de mencionar, contamos con todos ustedes. Gracias. Disculpen lo apresurado, pero mi reloj los traicionó a ustedes. Estamos muy bien, igual estuvimos bastante más flexibles Gracias. que lo que nos habían propuesto. Bueno, quiero felicitar a todos por el nivel de las presentaciones, por la profundidad de las investigaciones. Creo que más allá de que en algunos casos claramente están trabajando sobre los mismos temas, hay como unas líneas transversales que me interesa remarcar y que tienen que ver con esta cuestión de tratar de entender, ¿no? De entender el fenómeno que sea, si es el tema de la ciudad, si es la posibilidad de generar como nuevas espacialidades, de definirlo, de interrogarlo en algunos casos. En la mayoría de las ponencias aparece el tema de la pregunta de cómo extraer un dato con las nuevas tecnologías y cómo procesarlo también, en tanto a entender que ese dato involucra un lazo social entre un individuo y una instalación o una ciudad. Es muy interesante cómo definen y cómo protocolizan sus investigaciones. A mí justamente son temas que me fascinan. Y bueno, los invito a que puedan realizar entre ustedes las preguntas que hayan surgido a través de estos cruces o las que les hayan quedado en función de las lecturas intencionadas que seguramente hicieron para esta jornada. No sé quién quiere empezar. Por ejemplo, Juan y Maxo tienen un tema en común. Me parece que entre ellos hay como una sinergia bastante grande. Sí, de hecho yo iba a comentar que bueno, nos conocemos con Maxo, son temas que hemos venido trabajando y me alegro mucho que esto se pueda aplicar a un caso real, entre comillas, porque no solo por una cuestión de escala, sino porque aparezcan los actores y los intereses y los marcos sectoriales, digamos, ¿no? La postura del encargado del ferrocarril, la postura de la municipalidad. De hecho, te iba a consultar, Maxo, sobre los otros casos que hubo de estaciones que surgieron de pedidos de la comunidad, ¿no? Como Sol y Verde. Digamos, ahí tenemos una experiencia de esto, de nuevas estaciones o cómo se fueron gestando. De hecho, uno de los puntos que yo tomaba era de que desde arriba, o sea, desde el ámbito ferroviario, surgieron
no surgieron solamente de arriba, pero digo, hay una nueva idea de estaciones para la línea Roca también, con lo cual estamos como en un contexto donde estas discusiones son propicias, y creo que es un buen espacio para nosotros poder participar de esas discusiones, ¿no? Desde la universidad. Sí, complementando justamente lo que está mencionando Juan, lo que hay son muchos municipios que están trabajando con proyectos urbanos en torno a recuperación de espacios ferroviarios o en torno de potenciar ciertos sectores de su propia urbanidad. Esto mismo que mostré sobre General San Martín es un proceso similar que está pasando en Tigre, justamente porque la electrificación permite pensar que es posible tener una estación y generar una nueva dinámica de subcentralidad, digamos, o de movilidad de cercanía, ¿no? Entonces me parece que hay bastante importante, hay bastante experiencia también, digo, la mayoría de estas cuestiones vienen a partir de demandas ciudadanas concretas, digamos, de ONGs, de grupos sociales que presionan durante muchísimos años para conseguir estos logros. Muy pocas llegan a destino. Digo, el caso también de Quilmes, de la segunda estación en Quilmes, hacia el sur, digamos. Esa estación ya en los años 60 se reclamaba, y ya hay documentación de época de ese pedido, a partir del crecimiento detrás de los galpones de la fábrica Quilmes, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hoy tienen tal vez tienen mayor incidencia porque las municipalidades están gestionando el espacio público en una forma un poco más sistematizada, con las diferencias respecto de la calidad y cantidad de recursos humanos que pueden llegar a tener en el área respectiva de planeamiento, ¿no? Que en general difiere muchísimo de partido en partido, ¿no? Me parece que está bueno pensar eso. Lo mismo con el equipo, obviamente, de Martín, con el cual yo también estoy, la idea también de analizar esos centros de transbordo y vincularlos particularmente a cómo se usan los centros de transbordos, ¿no? Y qué potenciales tenemos para que esa teoría tan rígida de los DOTS, de generar mixtura, bueno, a ver, en la práctica es posible, en nuestras realidades hay potencialidades, y desde allí, bueno, a mí me tocaba leer la de Julio y compañía, y nada, haber participado también en varias de las reuniones por la IDE y ver las potencialidades que tienen, empezar a disponer de esos datos para que justamente cualquiera de nosotros pueda interaccionar, y probablemente si la IDE estaría más desarrollada y nosotros trabajando más activamente, es probable que yo pueda encontrar una capa de Juan y trabajarla, y me entero que Juan está laburando en algo parecido a lo mío, puedo interpretar de que la dimensión entidad que les gusta tanto a la gente del INDEC, y para nosotros la de aglomerado es un poco mejor, y a ver si esa definición, si no hay que cambiarla entre una y otra, y me parece que ahí la IDFADU puede tener una responsabilidad interesante de definir entidades acordes al planeamiento y no tanto a la realización de un censo, que está muy bien, está bárbaro, está buenísimo, pero tiene esa función específica, ¿no? Me parece que es una buena reflexión esto para introducir. Sí, perdón, muchas gracias Maxo por la mención, pero también IDFADU, fíjense que se proyecta más allá de lo tecnológico como un ámbito de discusión sobre el pizarrón, ¿no? No esperar, bueno, mandame el dato y vemos, ahí lo tenemos, ¿no? Y que nuestros alumnos puedan utilizarlo, que, aunque no sepan de sistemas de información geográfica, un visor de mapas que le permita por lo menos hacer esa consulta, extraer lo que necesiten. Bueno, me emociona mucho esto, me emociona mucho. Está buenísimo porque estamos ahí nomás de ponerlo sobre la mesa y que las autoridades de la facultad den el visto bueno para que esto esté funcionando. El visto bueno, y quizás tengan que poner algún morlaco, alguna rupia, porque nada es gratis, lamentablemente. Alguien va a tener que pagar la pata tecnológica
pero los valores que hay de mercado, digamos, son míseros, son mínimos con respecto a los beneficios que esto lleva implícito. Así que vamos a hacer una captura de pantalla para tener todos los nombres de todos los que ahora levantan la mano y dicen, queremos una I de FADU. Yo digo, queremos una I de FADU, y yo levanto, a ver, levantamos la mano, captura de pantalla, hagan. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Creo que que vos hayas tenido el cierre, Julio, significa algo también, ¿no? Quien organizó esta mesa consideró que de alguna manera en el relato en el cual pusieron las ponencias, o sea, no lo organizamos nosotros, lo organizó alguien, pero lo organizó para mí con un relato, o sea, este comienzo de esta investigación, tal vez más centrada en la palabra, pero en la búsqueda de definiciones, creo que va derivando en, bueno, viene Julio y presenta este proyecto como cierre o como broche. Y quería volver a la ponencia que presentó Santiago, a la que Maxo hizo referencia. Particularmente me parece que están presentando un concepto bastante interesante acerca de, bueno, una situación que ya no es más binaria, esta cuestión campo-ciudad, y el cómo investigamos, ¿no? esta situación. No es menor el pensar en definirlo, es una tarea bastante grande la que se han cargado. Sí, está en juego muchísimo en eso también las escalas y las profundidades del análisis. Bueno, nuestro proyecto de investigación planteamos una primera escala de abordaje nacional y luego partimos similar a otros temas, ¿no? A lo que planteaba Juan, de ciertas premisas, ¿no? Entonces nosotros definimos aglomerados, relevamos determinadas cuestiones que son posibles a través de fuentes secundarias. Obviamente, por ser fuentes secundarias, tienen mucha mayor carga de fuentes cuantitativas, y luego nosotros vamos aproximándonos a los nodos, a los aglomerados que nos interesan, que bueno, los definimos de otra manera, como ciudades intermedias, y ahí es donde uno va a bajar a poder hacer campo, porque es muy difícil en todas las escalas captar las prácticas de todos los actores, las relaciones de interdependencia, bueno, y las relaciones de poder que están imbrincadas en todo eso. Entonces, sí, creo que, bueno, el desafío que tenemos está un poco eso, entender las limitaciones y avanzar, o sea, y sin perdernos de la posibilidad de problematizar, ¿no? Este tipo de cuestiones, de cómo se está dando el proceso de urbanización. Pero bueno, si viene un poco de ahí, bueno, y después nos vamos topando con algunos artefactos estadísticos que bueno, merecen irse problematizando y aproximando a los intereses de los proyectos, y bueno, y en general estoy de acuerdo, me parece bien también lo que planteaba Maxo, de que todas estas cosas puedan interactuar, ¿no? en una infraestructura de datos espaciales o en un dispositivo que permita ver. En definitiva, todos trabajamos información espacial, y bueno, en algunos casos puede haber complementariedades o cuestiones que está buena acceder, ¿no? A la información como consulta. Sí, total. No sé, Martín, si querés hacer algún comentario, vos estabas al principio de esta mesa como que ibas a hacer algún comentario acerca de una ponencia en especial. Sí, la verdad, excelentes todas. La que en verdad me correspondía al equipo es la de Patricia Dietrich, y la verdad me sobrepasa de sobremanera porque es sumamente técnica. Los felicito especialmente a ellos porque hicieron un trabajo ahí en el CIM buenísimo. La verdad me excede totalmente para hacer cualquier comentario así técnico de los soft.
construcción de vanguardia, me parece que es inobjetable. Sí, adelante, Diana. Sí, yo quería comentar un poco que quizás mis compañeros en la presentación quedó como, digamos, muy en lo técnico, pero este procedimiento que estamos tratando de ajustar, sobre todo lo que va a permitir es hacer el monitoreo de cambios de cobertura, de cambios en los usos del suelo, y eso habitualmente en los espacios urbanos es algo que no hay realizado con imágenes satélite, justamente porque es difícil caracterizar desde el satélite un espacio geográfico urbano. Entonces, por supuesto que tratamos de definir en primer momento estas categorías, qué es urbano, qué no es urbano, cómo caracterizamos ese espacio urbano, tiene espacio verde, corresponde al espacio urbano, o sea, estuvimos un tiempo importante haciendo esas clasificaciones y eso es algo que desde la IDE también podrían estar estos elementos ya caracterizados para que todos tengamos un mismo criterio en distintas aplicaciones. Perfecto, Diana. Mira, justamente yo iba a apuntar 3 cosas. Primero, lo que dije, que técnicamente, como dije, me sobrepasa. Segundo, 2 cosas conceptuales. Una, la que vos decís, que quedó claro, que es fundamental una herramienta de este tipo para comprender el pasaje rural-urbano. Y lo tercero, que me parece desde una visión crítica, que es la que nos corresponde, ¿no? Como investigadores, esto va de la mano bueno, de una visión, por lo menos la que yo muchas veces comento, una visión, digamos, crítica de lo que pasó, pero positiva para lo que viene, ¿no? Tuvimos un siglo XX racionalista, moderno, eminentemente dedicado voy a inventar una palabra como Sardá inventaba palabras también, rurizar, etcétera, etcétera, bueno, hormigonear todo de alguna manera, tirar abajo todo, lamentablemente lo seguimos sufriendo en nuestra ciudad, y destruir un paradigma, ¿no? Por ejemplo, el paradigma de los bulevares, con el cual empezamos a principios del siglo XX, de los cuales no quedó prácticamente ninguno en nuestra ciudad y recién ahora está volviendo. Pero bueno, se trata como digo, de muchas veces estos revivals, que no son revivals meramente pintorescos, sino son fundamentados. La ciudad necesita verde, necesita oxigenación, que son los mismos paradigmas del higienismo de principios del siglo XX, ¿no? Así que bueno, me estoy metiendo en temas históricos, pero que conocer la historia hace a hacer un urbanismo mejor y una planificación mejor. Así que las ponencias dan para muchísimo, creo que el tiempo se nos va, pero esto podría ser un simposio de varios meses por delante, ¿no? Así que nada, agradecerle a todos los colegas y tirar para adelante porque son temas apasionantes, ¿no? Muchas gracias. Sí, es apasionante y es apasionante también escuchar el grado de apasionamiento con el cual presentan sus investigaciones, particularmente de la investigación que presentaron Patricia y Alejandro, que Diana acaba de hacer. Y Diana, ella es la doctora bueno, que está trabajando en ambiente, claro. Justamente que venía a decir que vino Diana ahora a intervenir y hacer una especificidad. Yo lo encontré como una cantidad, o sea, una posibilidad herramental increíble, o sea, increíble, verdaderamente increíble, como me parece, casi les diría revolucionario lo que están haciendo. Bueno, esto está pensado a nivel internacional para medir las variaciones de bosque por el cambio climático. Lo que nosotros estamos tratando es de ajustarlo a los espacios urbanos. Eso es nada más, digamos, nuestro conocimiento va para ahí, pero digamos, es una herramienta que está siendo usada para otro uso, ¿no?
pero existe. Igual es muy interesante esto que uno plantea, cómo uno se reapropia por ahí de las herramientas y de las tecnologías, y por ahí pensando, digo, me salgo del área metropolitana y me voy a la costa, ¿no? Entonces, también uno puede, esto de poder observar y caracterizar la forma en el cual, por un lado, el sector inmobiliario se apropia de la producción de la costa, analizando estas variantes, ¿no? Hoy lo tengo construido, pero me voy la imagen para atrás con estas cuadrículas azarosas que hacen que no sea imposible, porque si no, sería un análisis casi imposible, muy arduo, o que ese espacio se terminó de degradar porque cambió un curso de un río y entonces hoy se ocupó por algún asentamiento. Me parece que el potencial que tiene nos va a hacer reflexionar sobre que necesitamos preguntas, ¿no? Tal vez no tengamos muchas preguntas novedosas para hacer, porque la herramienta está. Hay que pensar un poquito más y darle mejores preguntas para utilizarla y tener mejores resultados. Eso me parece que es muy interesante. Bueno, invitamos entonces a que sean otro caso de estudio con nuestra herramienta, ¿no? Ni bien terminemos de ajustarlo para medir cambios urbanos, digamos, necesitamos casos de estudios para seguir ajustando la herramienta, así que el que quiera podemos participar con la tecnología en un caso de estudio concreto. Bien. Si esto hubiera tenido lugar en modo corporal y no virtual real, como estamos viviendo desde hace 18 meses, seguramente se estarían pasando tarjetas y esas cosas casi de otra época, ¿no? Y generando lazos. Pero bueno, los mails ustedes ya los tienen porque han sido parte de esta mesa, así que me parece que la posibilidad está ahí presente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, cerramos esta mesa que para mí fue muy rica. Les agradezco la posibilidad de haber interactuado con todos y todas ustedes. Y bueno, me voy muy contenta. Estamos todos muy felices, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Gracias. Ay. Julio. Faltaba Julio con sus chiches. Sí, sí. Tengo si más. No podía terminar. Ya lo sé. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Chao. Gracias a vos, Adriana. Gracias. Saludos a todos. Chao, saludos a todos. Chao, hasta gracias. luego. Bueno, Lucas, cuando quieras podés